todos, soy el doctor Ángel Morales Linarte y hoy vas a aprender sobre la valoración ecocardiográfica en la insuficiencia valvular mitral. Se define como insuficiencia mitral al reflujo de sangre de forma retrógrada desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Este puede estar causada por cualquier anomalía, bien sea por la anatomía, por la función del aparato valvular propiamente dicho o alteraciones estructurales en el ventrículo izquierdo. Hay alta prevalencia de la insuficiencia mitral en la práctica clínica diaria y evidentemente su evolución de forma natural conllevará mal pronóstico. Gracias a Dios hoy tenemos la posibilidad de hacer a través de procedimientos quirúrgicos el cambio valvular. Cuando hablamos de insuficiencia mitral debemos de definir si esta es primaria o secundaria. Se dice que la insuficiencia mitral es primaria cuando al menos dos de los componentes del anillo mitral está afectado. El anillo mitral también tiene valvas. Las válvulas yo siempre menciono que son como las compuertas que se ven en aquellas películas del viejo oeste, donde uno entraba al bar y miraba cómo había unas puertas oscilantes, pues similar son las valvas. Estas abren y cierran y cuyo objetivo es mantener la sangre en una única dirección. También tiene cuerdas tendinosas que sirve para la tracción y relajación de las valvas, y músculos papilares donde están adheridas estas cuerdas tendinosas, que son el músculo papilar lateral y el músculo papilar medial. Esto en el ventrículo izquierdo. El ecocardiograma es el método diagnóstico fundamental para hacer el análisis de la insuficiencia, pero el ecocardiograma nos permitirá medir las dimensiones del anillo mitral y nos permitirá observar si existe o no presencia de calcificaciones. Las calcificaciones son frecuentes en pacientes de más de 40 años y también nos va a ayudar a analizar la anatomía segmentaria y funcional de la válvula. El impacto de la insuficiencia mitral en la función ventricular estará en concordancia con el tamaño del ventrículo. Los diámetros telediastóricos del ventrículo izquierdo son fundamentales a la hora que nosotros tenemos que dar un diagnóstico de insuficiencia mitral y evidentemente pues calcular la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Otros parámetros importantes a tener en consideración a la hora de nosotros hacer el reporte de la presencia de insuficiencia mitral va a ser el volumen de la aurícula izquierda, la presión sistólica de la arteria pulmonar, si concomita o no con insuficiencia tricuspidia, y evidentemente la función ventricular. Para ello podemos echar mano de la clasificación funcional de Carpentier, lo cual divide o clasifica la insuficiencia en tres tipos. La tipo 1, los movimientos son normales de los velos de las válvulas, los están incrementados y esto se debe a un prolapso valvular mitral, que es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes, los prolapsos valvulares mitral que condicionan insuficiencia valvular. Y la tipo 3A, en los movimientos están restringidos de los velos durante la fase diastólica y sistólica, y en el tipo 3B los movimientos están restringidos predominantemente durante la fase sistólica. Así que no basta solamente con definir tiene una insuficiencia mitral que es de leve a moderado, o tiene una insuficiencia mitral leve o es una insuficiencia severa. Al cirujano le sirve mucho determinar cuál es la clasificación de Carpentier a la hora de decidir un cambio valvular o qué tipo de válvula. Se puede utilizar el ecocardiograma de esfuerzo y la ecocardiografía transesofágica cuando los hallazgos del eco transtorácico no son exactos o tenemos una duda. Así que, por ejemplo, hay pacientes que tienen mala ventana ecocardiográfica. Por mucho que nos esforcemos, no podemos decir a detalles todos estos rasgos. Por eso es que podemos hacer uso del ecocardiograma transesofágico, que nos viene a proporcionar información mucho más fidedigna en los casos de mala ventana ecocardiográfica. La anatomía de la válvula mitral, las válvulas están adheridas a un anillo fibroso. Aquí es donde se va a adherir la valva posterior de la válvula mitral, y en esta parte que es más superior, la valva anterior de la válvula mitral. La válvula, no pensemos que solamente son las valvas, como habíamos mencionado, está constituido por una serie de aparatos, el aparato valvular,
cuerdas tendinosas, músculos, que son el músculo papilar anterolateral y el músculo papilar posteromedial. A partir de ahí se insertan las cuerdas tendinosas, que son las que van a alar las valvas y permitir un cierre hermético a la hora de que éstas se cierran. El aparato subvalvular, que sería pues el trígono, las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas también se van a dividir en basales, cuerdas intermedias y cuerdas marginales, y esto va a permitir que se dé la zona de coaptación o zona de cierre hermético. La clasificación de Carpentier, esta es una visualización anatómica. Vemos que tiene una valva anterior y una valva posterior. La valva posterior también se va a subdividir en segmentos: A1, A2, A3, la valva anterior, y la valva posterior de igual manera en P1, P2, P3. Y aquí es donde se da el cierre anterior y el cierre posterior. En la etiología, pues puede ser primaria, como habíamos mencionado, cuando está comprometidos al menos dos de los componentes del aparato valvular, y puede ser secundaria. Una de las causas secundarias más frecuentes es por el desplazamiento que va a tener el músculo papilar posteromedial, que es el que se encuentra principalmente afectado debido a su irrigación en presencia de cardiopatía isquémica. Esto va a hacer que se dé un remodelado ventricular y un desplazamiento del músculo papilar posterior a la isquemia, y esto va a evitar que se dé un cierre hermético, causando una insuficiencia de la válvula mitral secundaria. Entonces, hablemos un poco sobre la fisiopatología de la insuficiencia mitral. En esta gráfica acá podemos ver una sístole normal. Ya sabemos que la sangre proveniente de los pulmones, rica en oxígeno, llega a la aurícula izquierda a través de la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo, y esto durante la contracción eyecta la sangre hacia la aorta. Eso es lo normal, no habiendo un flujo retrógrado. Cuando existe este flujo retrógrado es cuando estamos en presencia de la insuficiencia mitral. Pero ¿acaso es lo mismo hablar de insuficiencia mitral aguda o la insuficiencia mitral crónica? Pues esta gráfica nos explica que evidentemente no es lo mismo. Cuando estamos en una insuficiencia mitral aguda, como la que, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica, un paciente que se infarta, que de forma aguda presenta una insuficiencia, vemos que la aurícula izquierda no se encuentra dilatada y no está preparada para este flujo regurgitante que se va a producir por la insuficiencia. Esto de forma abrupta va a permitir un aumento súbito de la presión intraauricular, y por ende, de forma retrógrada, aumentará la presión venosa pulmonar y la presión capilar pulmonar va a estar elevada. ¿Qué pasa en la insuficiencia mitral crónica? En la que se va dando a través de un proceso evidentemente lento. Lo que pasa acá es que la aurícula izquierda se va preacondicionando. De forma gradual se va dilatando, se va haciendo cada vez más grande, y esto permite que, si bien es cierto que hay insuficiencia, que hay aumento de la presión intraauricular, sea más tolerada de forma más gradual, pues. Entonces, la insuficiencia mitral aguda es catastrófica, es sumamente sintomática, y si estamos ante la presencia de un infarto, pues la mortalidad evidentemente de nuestros pacientes va a ser más alta. En esta gráfica podemos ver los cambios fisiológicos en la historia natural de la insuficiencia mitral, y hace una comparación entre la insuficiencia mitral aguda, la crónica compensada y la crónica descompensada. Vemos claramente cómo la fracción de expulsión va a estar normal, pero lo que va a aumentar principalmente es la precarga. En las tres va a estar aumentada la precarga, sin embargo en la poscarga, en la crónica compensada, va a estar normal, y en la crónica descompensada va a estar un poco disminuida. Los volúmenes telesistólicos van a estar menor de 40, la precarga cardíaca va a estar aumentada, y esto va a permitir que la fracción de expulsión estén en torno a los rangos normales. La clasificación ecocardiográfica de la insuficiencia mitral, pues bien, la podemos hacer de forma cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa. Por eso es de que nosotros vemos que en los reportes ecocardiográficos te reportan
insuficiencia mitral de leve a moderada, cuando reúne características cualitativas y semicuantitativas, un poquito de las dos. No es lo correcto, no es lo correcto, pero es lo que se ve en la práctica clínica. Ahora vamos a explicar de qué manera podemos hacerlo un poco más didáctico. Pues, ¿qué vemos acá? En esta imagen vemos una regurgitación mitral. Aquí está el ventrículo izquierdo, aquí está la aurícula izquierda. La válvula mitral, al estar cerrada, no cierra adecuadamente, por lo que hace que se dé un flujo regurgitante hacia la aurícula. En esta podemos ver un flujo regurgitante, el cual no es central, sino que es excéntrico, un jet excéntrico que se adosa a la pared, que es lo que se conoce como fenómeno Wanda, y vemos que el flujo regurgitante alcanza el techo de la aurícula. Estas características son propias de una insuficiencia mitral severa. Este es el efecto Wanda, el que le digo acá. El jet avanza hacia la pared y eso también dificulta a la hora de cuantificar con los volúmenes. ¿Por qué? Porque el flujo es lateral, no es central. Propio y adecuado sería cuando el jet regurgitante es central, nos permitirá hacer mediciones más fidedignas. Clasificación ecocardiográfica en insuficiencia. Una manera de hacerla de forma cualitativa es viendo la densidad de la señal espectral. En la imagen A tenemos una densidad de señal espectral leve. Acá es un poquito más densa y aquí sumamente más densa. Por tanto, esta sería una forma en la que nosotros podríamos ver una insuficiencia mitral leve, moderada o severa. Y la otra manera es analizando la morfología de la curva de regurgitación. Cuando nosotros estamos ante la presencia de una insuficiencia mitral leve, la curva de regurgitación es bien redondeadita. Cuando vemos que es moderada, es más o menos puntiforme, y cuando es severa es una morfología triangular, algo truncada y con intensa densidad del espectro. Esto es lo típico de una insuficiencia mitral severa valorada por el Doppler continuo. Y la clasificación evidentemente cuantitativa, será la clasificación de la vena contracta. La vena contracta es una especie de cinturita que vemos en el espectro de color, Doppler color, y vamos a valorarla. Si esta es menor de 3 será leve, si es mayor de 7 severa. El área regurgitante, efectiva, si es menor de 0.2 es leve, si es mayor de 0.4 es severa, y los volúmenes regurgitantes mayor de 60 mililitros es severo y menor de 30 es leve. ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí vemos la vena contracta. Una vena contracta es la estimación de la severidad de la insuficiencia mitral mediante la anchura de esta vena. Vemos acá, si es menor de 3, la consideramos como leve. En la regurgitación mitral es severa cuando es mayor de 6. En esta imagen podemos visualizar una insuficiencia de la válvula mitral, la cual es moderada. Vemos en movimiento y con el Doppler color un flujo regurgitante proveniente de la válvula mitral. Aparentemente acá su chorro no es central, sino que aparentemente es excéntrico, pero alcanza la mitad de la aurícula, no llega hasta el techo. Así que de forma cualitativa podemos considerar que esta insuficiencia mitral es moderada. ¿Cuándo indicar la intervención quirúrgica en los pacientes con insuficiencia mitral? Esto es importantísimo. Bueno, si el paciente está asintomático, no tiene ningún síntoma, la fracción de expulsión está menor de 60 y un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor a 45 milímetros, tiene fibrilación auricular y una presión arterial pulmonar sistólica mayor de 50 milímetros de mercurio, tiene una indicación 1B de procedimientos quirúrgicos y evidentemente te va a producir o predecir un resultado posoperatorio menos favorable. Ojo aquí, diámetro telesistólico mayor de 45 milímetros con FEBI todavía preservada.
En los pacientes con rotura de las cuerdas tendinosas, esto es una indicación para procedimientos quirúrgicos, insuficiencia de la válvula mitral aguda. En esta, el diámetro telesistólico de 40 a 44 es un predictor de peores pronósticos. Y la dilatación significativa de la aurícula izquierda, a pesar de que el paciente todavía tenga un ritmo sinusal. La ecocardiografía de esfuerzo, en aquellos casos en los cuales no estamos todavía claros y podemos documentar una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 60, pasémonos para cirugía. Los pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral primaria grave y ninguna de las indicaciones previamente citadas, la estrategia más segura va a ser la espera vigilante. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia mitral primaria grave crónica? El paciente presenta síntomas y la fracción de expulsión es mayor de 30, cirugía. No es refractaria a tratamiento médico, sí, entonces se debe hacer una reparación valvular duradera. Es probable, con escasa mortalidad, cirugía. Hacemos la cirugía. Pero ¿qué pasa en los pacientes que no tienen síntomas? Aquí es donde está la ciencia. La fracción de expulsión es menor de 60, un diámetro telesistólico mayor de 45. Pasémoslos a cirugía. Tiene FA de nueva aparición, una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 50. Pasemos la cirugía. Entonces, ¿cuál es el punto clave? ¿Qué es lo que tenemos que aprendernos acá? Que en la insuficiencia de la válvula mitral, como es la precarga, la que está aumentada, la fracción de expulsión va a estar preservada, pero ya una fracción de expulsión por debajo de 60 nos está traduciendo que este paciente requiere un procedimiento quirúrgico. Y si el diámetro telesistólico ya está aumentado a más de 45, debemos pasarlo a procedimiento quirúrgico, a un cambio valvular. Indicaciones para la intervención quirúrgica. La reparación de la válvula mitral debe ser una técnica preferida cuando se espera que los resultados vayan a ser duraderos. Está indicada en pacientes sintomáticos con fracción de expulsión mayor del 30% y esa va a ser una indicación pues 1B. La cirugía está indicada para pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo, un diámetro telesistólico mayor de 45 y una FEBI menor del 60. Tiene una indicación 1B. Se debe considerar la cirugía para pacientes asintomáticos y que tengan fibrilación auricular secundaria, insuficiencia mitral o hipertensión pulmonar con una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 50. Debe considerarse la reparación de la válvula mitral de los pacientes sintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo grave con una FEBI mayor de 30 y un diámetro telesistólico mayor de 55, refractaria de tratamiento médico si las probabilidades de reparación eficaz son altas y la probabilidad de comorbilidades secundarias sea evidentemente baja. Puede considerarse el reemplazo de la válvula mitral de pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo grave, refractaria de tratamiento médico, si la probabilidad de reparación valvular y las comorbilidades evidentemente son bajas. Y puede considerarse el procedimiento percutáneo de borde con borde para pacientes con insuficiencia mitral primaria grave sintomática que cumplan los criterios ecocardiográficos de elegibilidad y el equipo cardiológico quirúrgico considere inoperable o con alto riesgo quirúrgico, evitando realizar procedimientos evidentemente inútiles. Debemos estar de la mano el procedimiento, tanto el clínico como el quirúrgico, y nuestro objetivo evidentemente es tratar de lograr que el paciente tenga una mejor expectativa de vida. Puntos claves a recordar, vuelvo a repetir: un diámetro telesistólico mayor de 45 y una FEBI menor de 60 en presencia de una insuficiencia mitral moderada o grave, procedimiento quirúrgico. Seguimiento del paciente con una insuficiencia mitral grave. Están asintomáticos con una FEBI mayor de 60. El seguimiento tiene que ser estricto. Cada 6 meses tenemos que estar valorando a este paciente, haciendo ecocardiograma para determinar el mejor momento para que el paciente sea operado. Ya ahí ya tenemos que estar, ya debe ser el paciente valorado por el equipo quirúrgico.
Cuando se alcancen las indicaciones de cirugía, una cirugía temprana, o sea, en los primeros 2 meses, han permitido demostrar una mejoría en la sobrevida de nuestros pacientes. En los pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral moderada y FEBI conservada, el seguimiento anual y ecocardiográfico cada 1 o 2 años. En caso de insuficiencia mitral aguda, el tratamiento médico solamente va a ser para tratar de estabilizar la gravedad del paciente. El paciente va a estar en una insuficiencia mitral aguda inestable hemodinámicamente. Por tanto, el tratamiento médico va a ser en espera de que el paciente pase un procedimiento quirúrgico. ¿De qué podemos echar mano? De los nitratos y los diuréticos para reducir las presiones del llenado, o sea, para reducir la precarga. El nitroprusiato de sodio reduce la poscarga y la fracción regurgitante, y los inotrópicos y balón de contrapulsación aórtico, que esperamos hablar en charlas próximas, son útiles en caso de inestabilidad hemodinámica. Pero repito, esto es para mientras el paciente pasa un procedimiento quirúrgico. La insuficiencia mitral secundaria, referida previamente como la insuficiencia mitral funcionales, en esta las valvas y las cuerdas tendinosas son estructuralmente normales, pero la insuficiencia mitral se va a producir por un desequilibrio entre las fuerzas de cierre y de anclaje secundario a alteraciones geométricas del ventrículo izquierdo. Es propio de la miocardiopatía dilatada o la cardiopatía isquémica por el desplazamiento que habíamos dicho de los músculos papilares. La evaluación ecocardiográfica es la técnica fundamental, pero los umbrales van a ser más bajos para definir la insuficiencia mitral grave si lo comparamos con la insuficiencia mitral primaria. 20 milímetros para el área efectiva del orificio regurgitante, 30 mililitros para el volumen regurgitante, y debe evaluarse la gravedad de la insuficiencia tricuspidia, el tamaño y la función del ventrículo izquierdo. Recordemos acá en la parte de abajo están los parámetros para una insuficiencia, dos parámetros que miden una insuficiencia valvular mitral funcional.